Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes el mensaje que Él dispuso para este momento, titulado Una carta de amor. Bienvenidos. Seguramente, a lo largo de tu vida has recibido o enviado una carta de amor a algún ser querido, por ejemplo, a tu esposo o a tu esposa, a alguno de tus hijos, a algún pariente, por ejemplo, a tu abuelita o viceversa, a tu abuelito, a algún primo o tal vez a una amistad cercana. Imagina que en este momento tienes la intención de enviar una carta. ¿Qué es lo que expresarías a través de esa carta? Seguramente puras cosas buenas, porque es una carta con amor. Expresarías buenos deseos, palabras de cariño, palabras de ánimo, o a lo mejor también un consejo, o inclusive una palabra de exhorto. Sobre todo si tú sabes que ese ser querido está haciendo algo malo y que debido a eso le puede ocasionar algún daño. Entonces tú vas a aprovechar la carta para enviarle un buen consejo. ¿Por qué? Porque lo estimas y no quieres que le pase nada malo. ¿Qué esperas de esa persona que va a recibir tu carta? Bueno, que la reciba con cariño, con emoción de abrirla y de leerla. Que la lea con detenimiento. Lo que menos quieres es que esa persona ignore tu carta o que ni siquiera se tome el tiempo de abrirla y de leerla. O a lo mejor que la lea, pero como decimos, alá y se va, sin ponerle atención. O que ignore tus consejos. ¿Cómo te sentirías ante tal situación? Yo creo que te sentirías triste, decepcionado o inclusive molesto. Ahora bien, Dios en su infinita misericordia y amor nos dejó un tesoro aquí en la tierra. Sí, una carta de amor llamada Biblia o las Sagradas Escrituras, la cual está dirigida a cada ser humano de esta tierra. La Biblia está dividida en dos secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Cristo y en el Nuevo Testamento después de Cristo, compuesta con un total de 66 libros. La Biblia y es el libro por excelencia, porque su autor es Dios, el único ser perfecto. Es a través de su palabra que conocemos a Dios, conocemos su voluntad, conocemos sus consejos, sus promesas. Todo el ejemplo que Jesucristo nos dejó cuando vino aquí a esta tierra. Los milagros y las maravillas que Él hizo, sus enseñanzas, sus consejos. Encontramos en la Biblia palabra de aliento, palabra de consuelo, pero también encontramos en ella disciplina, corrección, exhorto. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y no quiere que nuestra alma se pierda y perezca en el infierno. Por eso es que Dios nos dejó esta carta de amor, porque en ella encontramos la guianza, el camino que debemos seguir para que podamos vivir un día donde Él está, en ese lugar donde ya no hay tristeza, ya no hay enfermedades, ya no hay sufrimiento, ya no hay pecado, ya no hay maldad, donde todo es amor, donde todo es paz y gozo. Por eso el Señor nos dejó este tesoro.
vamos a la palabra. Si me acompañan, por favor, al libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16 y 17. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Dios nos dice que toda la Escritura fue inspirada por Él y que toda, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es útil para estas 4 cosas, para enseñarnos. ¿Qué nos enseña? Su voluntad, sus mandamientos, para redarguir nuestro corazón de pecado. Cuando estamos haciendo algo malo, Dios nos redarguye, Dios nos habla en la conciencia, para corregirnos de ser necesario, para instruirnos en justicia. ¿Para qué? Para que el ser humano esté preparado para puras buenas obras. ¿Por qué el mundo se encuentra como está actualmente? Lleno de odio, lleno de maldad, lleno de pecado, de delincuencia. ¿Por qué? Porque el ser humano no se acerca a Dios. No le interesa conocer su voluntad y obedecer sus mandamientos. Pero si cada ser humano de este planeta leyera este tesoro, obedeciera la voluntad de Dios, no estaría el mundo como está ahora. ¿Qué dice el libro de 2 de Pedro? En el capítulo 1, vamos a leer el verso 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres solamente fueron el instrumento, pero que el que inspiró todo fue el Espíritu Santo. También en el libro de Romanos, en el capítulo 15, en el verso 4, nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Salmos, en el capítulo 19, del verso 7 al 10. Aquí dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así es perfecta, porque su autor es el único ser absolutamente perfecto, puro y sin pecado, que es Dios. Dice que convierte al alma, porque muchas veces el alma está sucia, llena de maldad, llena de pecado, llena de desamor, de malos deseos. Pero dice que su palabra la convierte, transforma nuestro corazón, impone dentro de nosotros bondad, amor, buenos deseos. Dice más adelante: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Así es, su palabra también nos trae alegría, nos trae paz, nos da ánimo, consuelo. Dice aquí más adelante: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Así es su palabra, así la describe Dios. Más valiosa que el oro y más dulce que la miel. También en el libro de Salmos, en el capítulo 119, en el verso 105, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagínate en este momento que vas caminando en una calle que está lejos de tu casa
que es de noche y de momento se va la luz. Pero no solamente ahí en la calle o solamente en la colonia, sino en toda la ciudad. ¿Qué sentirías en ese momento? Pues seguramente vas a sentir incertidumbre, miedo, y a lo mejor pues te vas a sentir pues perdido. Pero ¿te acuerdas que en tu mochila traes una lámpara? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a dejar ahí guardada? ¿No la vas a usar? No. Seguramente lo primero que vas a hacer es sacarla y prenderla. Y al momento que lo haces, ¿qué vas a sentir? Vas a sentir alivio, te vas a sentir más tranquilo, seguro, porque ahora sí vas a ver bien el camino por donde tienes que andar. Eso es la palabra de Dios. La está describiendo en este salmo como una lumbrera, una lámpara que nos ilumina en este mundo. Porque desafortunadamente este mundo se encuentra bajo el maligno, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de malos deseos. Pero nosotros al leer la palabra de Dios, al obedecer lo que en ella está escrito, nos ilumina en medio de este mundo lleno de tinieblas. Es una luz. Por eso nos conviene tenerla siempre a la mano y no que nada más esté guardada, sino que la encendamos, la abramos constantemente, la leamos y también obedezcamos todo lo que Dios nos dice a través de esta palabra. Por eso es que el Señor nos aconseja, como en el libro de San Juan, en el capítulo 5, en el verso 39, dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor nos aconseja hoy que estudiemos, que leamos con detenimiento su palabra. ¿Por qué? Porque en ellas vamos a encontrar la instrucción, la guianza que nos lleva a una vida eterna en el cielo. Que nuestra alma no se pierda en el infierno, sino que alcance salvación y vida eterna. También vamos a leer Hebreos en el capítulo 4, en el verso 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo describe el Señor su palabra? Una palabra viva, una palabra eficaz, y dice que tiene doble filo. Imagínate tú una espada de doble filo, o sea, muy filosa. Dice que esa espada, si te la acercaran al corazón, penetraría y muy profundo. Dios dice que su palabra es así. Cuando tú la lees, va a penetrar hasta lo más profundo de tu corazón. Y también dice que va a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso nos conviene leer su palabra. Porque como dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el verso 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es a través de este libro sagrado que conocemos lo que al Señor le desagrada, lo que perjudica tu vida material y espiritual. Sí, porque el pecado trae daño a tu vida material, trae daño en tu vida espiritual. Dice
en el libro de Proverbios, en el capítulo 7, verso 1 al 3. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Qué hermoso consejo. ¿Cómo nos habla el Señor? Hijo mío, nos dice, guarda mis razones. Porque el Señor nos da este consejo. Porque Él quiere que tu vida sea transformada. Porque cuando empiezas a leer este libro, cuando empiezas a obedecer su palabra, tu vida cambia. Tu corazón es transformado. Por eso es de que en muchas ocasiones, cuando una familia se está acercando a Dios, está obedeciendo su voluntad, te das cuenta que algo está pasando en esa familia. Dices, ¿qué está pasando en esa familia? ¿Por qué los veo diferentes? ¿Por qué ya no hacen esto y aquello que era malo? ¿Por qué están cambiando? ¿Por qué están más unidos? ¿Por qué el esposo trata con más amor a su esposa? ¿Por qué ella está más atenta con su esposo? ¿Por qué la mamá está más cuidadosa de su casa y de sus hijos? ¿Por qué ella está más al pendiente de su hogar? ¿Por qué esos hijos están siendo diferentes? ¿Por qué están dejando ese pecado y esa maldad? ¿Qué está pasando en esa familia? Lo que está pasando es que se están acercando a Dios, que están leyendo su palabra, que están todos tratando de obedecer lo más posible su palabra. Eso es lo que está pasando, que Dios está transformando el corazón de cada uno de sus integrantes de esa familia y se refleja en conjunto. Por eso Dios nos dice que guardemos sus mandamientos. También en el libro de San Lucas, en el capítulo 11, en el verso 28 dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la hacen. Bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? 3 veces bendecido. Bendecido por el Padre, bendecido por el Hijo, bendecido por el Santo Espíritu. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan aquí en su corazón. Porque en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el verso 13 también nos dice, porque no son los oidores de la ley los que van a ser justificados, sino los hacedores. No son los que oyen la palabra de Dios, los justos ante Dios, sino los que practican su palabra. Ellos son los que van a ser justificados. Por eso te invito a que hagas el propósito de tener este tesoro en tus manos, que la leas con detenimiento, con amor, y que obedezcas lo que en ella está escrito. Me dio gusto compartir con ustedes este mensaje. Creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.